Que el Señor esté bendiciendo este día con su gloria eterna, con su paz, con su amor. Y en verdad, en esto de poder celebrar este tiempo de los 100 años, no termina siendo más que una excusa para seguir dando testimonio de nuestro buen Dios. La celebración es eso, es la posibilidad de dar testimonio de aquello que acontece. Y en este caso, de que la muestra de amor del Señor nos ha estado acompañando hasta el día de hoy. Y si nos ha acompañado hasta el día de hoy, como escuchábamos ayer, sí, podemos mirar hacia adelante con fe también, en esa certeza que el Señor se está moviendo en medio nuestro. Y como iglesia tenemos como un sentido de propósito, de sentido de predicar el Evangelio, de sanar heridos, de edificar personas y de servir en el nombre de Jesús. Y en esas grandes columnas, en esas 4 columnas, uno puede ver, ¿sí?, que son 4 cosas que podemos tener muchos textos bíblicos que avalen, ¿sí?, y que den fuerza a ese propósito como iglesia, que nos muestran lo que el mismo Señor vino a hacer, que nos muestra lo que el Señor infundió a la iglesia y que quizás sea más de lo que tenemos que ir haciendo como iglesia aquí en Arroyito nosotros. Y volver a recordar eso y volver a ponerlo en palabra del Señor, este énfasis, lo único que hace es mantenernos enfocados en lo que Él nos ha llamado. Y hoy, el domingo pasado, Cristian compartía sobre la predicación. Y este domingo quisiera predicar en el Señor sobre el tema de la sanar heridos. Hay un texto que el lunes en una clase que estábamos coordinando, un pastor de Puerto Rico, se llama Eric Hernández, lo trajo a luz y resonó muy fuerte en mi corazón. Allí en en Éxodo, dije Deuteronomio, en Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18. Dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si les presentaran batalla podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. La historia continúa, allí es donde dice que el Señor de día irá con una nube para cubrirlos y de noche con una nube de fuego para que poder iluminarlo en el camino. Ese es el texto ese es el contexto de este texto. Pero quisiera que pudiéramos enfocarnos en esto. Dios dice que no nos llevó por el camino más corto. Léanlo de vuelta, ¿no? Dios no lo llevó por el camino más corto porque sabía que se iban a volver a sus viejos hábitos, que iban a volverse a sus viejas maneras de vivir, que iban a volverse a una mente esclavizada, que iban a volverse a la tierra donde no hay fruto, que iban a volverse donde creían que iba a ser un lugar más seguro, por más que lo oprimieran, los maltrataran y los mataran. Dios prefirió no mandarlo por allí, sino que hicieran un rodeo, camino más largo, para mostrarle la tierra prometida que Él le había dado a sus antepasados.
y que en ese recorrido pudieran dejar el lastre, el peso del pasado, pudieran dejar el lastre de aquello que habían vivido y pudieran entrar a esa tierra prometida en una vida nueva, en una mentalidad nueva, en un corazón nuevo. Y uno diría, pero andame derechito nomás y total, yo no me voy a desviar, no me voy a volver atrás. Pero Dios, que conoce los corazones de su pueblo y de nosotros, capaz que tenga mejores razones que la nuestra para decir, no, vamos a ir por el camino del rodeo. Este texto me gustó mucho para pensar cómo Dios sana nuestras heridas. Uno diría, si Dios puede hacer así y ya no tenemos ningún problema más, ni espiritual, ni emocional, ni físico, ¿por qué quiere hacer a veces rodeo? Es tanto su amor, es tanto su amor, es tanto su amor por vos y por mí, que Él no quiere que seamos títeres, quiere que seamos hijos e hijas. Quiere darnos la libertad de la vida plena y abundante. Es tanto su amor, ¿sí?, que Él pudiera hacer así y cambiarnos como un chip y ya está. Pero Él quiere que podamos decidir en su amor la mejor manera de vivir. Él está con nosotros, Él nos guía, Él nos da su espíritu, Él nos da gracia, Él ya nos perdona. Si ya nos perdonó, solamente tenemos que aceptarlo. Pero no quiere cambiarnos un chip por otro. Quiere que ese acto de fe y de libertad lo hagamos nosotros. Porque allí es donde está la restauración plena y total. Allí es donde está la vida nueva que se abre en el Señor. Allí es donde está lo nuevo que Dios tiene para darnos y quiere que lo vivamos en la libertad plena que Él nos ha dado. Y que si a veces nos manda por el camino más fácil, derechito nomás hacia la tierra prometida, lo que puede llegar a pasar es que empecemos a poner quejas, excusas, pero esto, aquello, allá se comía mejor la zanahoria, allá se comía mejor la cebolla. Esto dice en Éxodo en otro momento, ¿no? ¿Por qué no volvemos allá que teníamos zanahoria y cebollas mejores que comer? Acá no tenemos nada para comer, ¿sí? Y ahí el Señor le empieza a mandar el maná, le empieza a mandar de todas las comidas. Dejen de quejarse. Y sabía el Señor que era mejor que haga este rodeo. ¿Sí? La diferencia, ¿sí?, fueron varios años. Si uno iba el camino directo, tardaban unos meses. Por el camino del rodeo tardaron 40 años. Se tomaron su tiempito, ¿no? Sí, varias vueltas, tipo calecita, hasta que aprendieron a sacar la sortija y seguir adelante. Dios tiene esta manera de tratar muchas veces con nuestro dolor. Estaba roto, cantábamos anteriormente, con nuestras heridas, con nuestros golpes, con nuestras perforaciones, con nuestros vacíos. La herida mayor, claramente, que tenemos es la herida del pecado. Y esa solamente es sanada, restaurada y salvada por su sangre preciosa, por la cruz. La herida mayor que tenemos es la del pecado y esa es restaurada en Jesucristo únicamente. No hay que hacer absolutamente. Lo otro, las otras heridas que tenemos, que están por debajo de esta, es un proceso de aceptación nuestra y de disposición a que el Espíritu siga regenerando nuestra vida. Así dice Tito, que el Espíritu regenera nuestra vida para transformarnos en aquello que el Señor soñó, en aquello que el Señor tiene en su corazón. Y para esto, ¿sí?, lo único que necesitamos es la gracia de Dios. Para sanar esas heridas profundas, ¿sí?, es la gracia de Dios lo que permite sanar esas heridas profundas y aquellas heridas que nos han dejado la vida.
Heridas producto de nuestra historia, producto de nuestro contexto, de nuestros mandatos culturales, familiares. Distintas heridas que podemos tener en nuestro corazón. Para no quedar esclavizados en esas heridas, para no quedar detenido en nuestra vida y en nuestro andar en esas heridas, para no quedarnos allí pensando que la vida se acaba en eso, Dios con su Espíritu sigue operando para llegar a lo más profundo de nuestro ser. Y a veces el proceso es un proceso de rodeo, no un proceso directo. Es un proceso de desierto, no un camino allanado. Y en ese proceso de desierto vamos escuchando lo que Dios tiene para nosotros y vamos entregando aquello que nos pesa, sea el rechazo, la traición, el abandono, la humillación, la injusticia, aquellas cosas que podemos ponerle distintos nombres que tienen como un ancla que nos hunde cada vez más, un ancla que nos hunde a lo más profundo de un océano. Dios va liberándonos de esa ancla para que podamos tener una vida plena en Él. Y el proceso de Dios es muy fácil de explicarlo, difícil a veces o complejo a veces vivirlo. ¿Sí? Porque es un proceso que necesita paciencia. No por nada es don del Espíritu Santo, ¿no? O fruto del Espíritu Santo, perdón, fruto del Espíritu Santo. Discúlpeme. No por nada es fruto del Espíritu Santo. Es decir, hay una paciencia humana que es buena y necesaria, pero hay una parte que necesita ser fruto del Espíritu. Es decir, hay una cuestión sobrenatural en esa paciencia para poder atravesar esos desiertos que el Señor nos pone. Y solamente pone esos desiertos no porque es un Dios que castiga o es malo, sino es un Dios que conoce nuestra vida y quiere en su libertad amorosa ayudarnos a ver lo que Él ya sabe de nosotros. Para que nosotros podamos ver lo que Él ya vio de nuestra vida y podamos en ese camino de paciencia en el desierto ir dejando aquellas cosas que nos limitan y poder abrir nuestros ojos a lo nuevo de Dios, al propósito eterno de Dios con nuestra vida. Que el primer propósito eterno de Dios es la salvación, pero también hay un propósito en medio de esta tierra. Hay un propósito eterno que es para alabanza de su gloria, pero hay un propósito concreto en medio de esta tierra, donde ahí damos testimonio conforme a los dones y el llamado de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. El desierto, el proceso del desierto, no es algo que uno anhela ni busca, como seguramente el pueblo de Israel prefería el caminito derechito, no el rodeo. Pero Dios sabía que si no, se iban a volver a la esclavitud del pasado. Dios sabe que si no sanamos esas cosas que nos han perjudicado en la vida, seguramente volvemos a viejas andanzas del pasado, mentalidades que no nos dejan ver el amor de Dios, mentalidades que no nos dejan abrazar la gracia de Dios, vidas que se autocorrompen en sí mismas porque no se entregan plenamente a Dios. Y el camino del rodeo del desierto lo que hace es purificar nuestra vida en el Señor. En este proceso de paciencia, lo segundo es necesariamente que hay que hacer es poder despojarnos, ¿sí?, de aquello que no es de Dios. De aquellas cosas que hemos adquirido, sea por lo que sea, que no vienen bajo la unción del Señor, que no están guiadas por Dios, que no tienen sentido y propósito en nuestro Dios. Costumbres, modelos mentales, heridas. Necesitamos desprendernos, despojarnos de esas cosas. Y el Señor esas no te las arranca.
porque si no hiciera el cambio de chip. Él espera que vos se la entregues. ¿Lo puede hacer? No tengas duda, Él lo puede arrancar, sí. Pero Él quiere que vos seas un hijo o una hija amada. No quiere que seas un títere, vuelvo a repetir. Y si quiere que seas un hijo o una hija amada, quiere que vos aprendas ese amor sanador. Que vos recibas de ese amor sanador. Y para recibir de este amor sanador, para darte cuenta, para experimentar de este amor sanador, es necesario ir despojándose de aquello que limita ese amor sanador en tu vida. Ese amor del Padre, ese amor de Dios. Recuerden, yo voy mostrando que la Biblia está plagada de estas cuestiones. Recuerden la historia del hijo pródigo. El padre le entregó, sí, haz tu vida. Yo te espero. Siempre te voy a estar mirando cuando venís. Porque lo que más quiero es que vengas a abrazarme. Y cuando venga vamos a hacer una fiesta de aquellas. ¿Sí? Dios siempre está mirándonos. Pero no nos va a estar arrancando las cosas, sino dejando que entreguemos. Y entonces en ese proceso de Dios que necesitamos ese fruto del Espíritu porque tenemos que vivirlo en paciencia en medio de ese desierto donde va purificando, ¿qué cosas necesitamos seguir despojándonos en este tiempo como iglesia para estar plenamente sanos y compartir esa sanidad de Dios en medio de este mundo roto, dolido, herido? Vale la pena decir, Dios no te sana para que vos te sientas solamente feliz y contento. Dios te sana para que seas luz y testimonio de esta sanidad para otras personas y otras personas puedan recibir esta bendición de gracia amorosa de Dios. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Lo que nos recuerda Corintios. Todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Despojémonos de esas cosas viejas, porque en Cristo Jesús son hechas nuevas. Hay novedad. Somos una criatura nueva, dice otra versión. Somos creación nueva en el Señor. Para hacer una creación nueva en el Señor, necesitamos despojar de aquellas cosas que nos agobian. ¿Qué nos agobian de nuestros pensamientos? Despojémonos. ¿Qué nos agobia de nuestra historia? Despojémonos. ¿Qué nos agobia de nuestros modelos mentales? No, esto se hace así porque yo siempre lo entendí. Pero ¿qué te dice Dios en este tiempo? ¿Qué cosas tenemos que seguir despojándonos? No se trata de innovar por innovar, se trata de renovarnos en Jesucristo, en la mente de Jesucristo. ¿Qué cosas necesitamos nosotros como iglesia también dejar? Además de lo individual y lo personal, como iglesia. Porque también es un proceso comunitario. Dios trabajaba con... Y en ese proceso comunitario, congregacional, ¿qué cosas necesitamos valorar y decir, estos 100 años son de bendición por esto, esto y esto? Pero hay cosas que necesitamos dejar atrás porque Dios tiene algo nuevo por delante. Ayer dábamos testimonio de los jóvenes y damos gloria a Él, al Señor por ellos. ¿Qué cosas tenemos que escuchar de lo nuevo que el Señor quiere traernos a través de ello? Muchas las escuchamos y muchas hemos atendido, pero ¿qué cosas nuevas? Sin que sea una innovación, insisto, por innovar, sino que sea una renovación y avivamiento en el Señor por lo nuevo que el Señor tiene para poder seguir mirando con fe hacia adelante. Y lo tercero en este proceso, es fácil explicarlo, ¿se dan cuenta? Ahora vivirlo. Descubrir lo nuevo. Porque no se trata solamente de vaciarnos de esto, de dejar esto, de despojarnos de esto, sino descubrir lo nuevo de Dios. No es que ahora que ya no tengo este peso y empiezo a imaginarme, ¿qué sueños tiene el Señor con tu vida? ¿Qué sueño el Señor tiene con la iglesia? ¿Qué visiones tiene el Señor con tu vida? ¿Qué visiones tiene el Señor con la iglesia? ¿Qué nuevos dones quiere poner el Señor en medio de la iglesia para que podamos ser un propósito santo en medio de este lugar?
¿Qué cosas nuevas el Señor quiere hablar a tu vida y hablar a la vida de la iglesia, de tal manera que podamos tomar lo nuevo de Dios, la novedad de Dios en medio nuestro? Aquello que nos da certeza de su amor, confianza para amar y servir en su nombre. Porque lo nuevo de Dios nos da certeza. ¿Será o no será? Lo nuevo de Dios te da certeza. Hay una convicción espiritual, ¿sí?, que da certeza de eso nuevo de Dios. Y cuando uno lo confirma en el cuerpo de Jesucristo, en el cuerpo de la iglesia, ¿sí?, aún mayor certeza hay. Lo nuevo de Dios no es un disparate. Lo nuevo de Dios puede ser locura para el mundo, pero para la iglesia, para aquellos que creen, es certeza de fe. ¿Y qué nuevo de Dios hay para nosotros en este tiempo, para tu vida y para la vida de la iglesia? Por lo tanto, el proceso de sanidad, de sanar heridos, no es un proceso de solamente una restauración y que quede allí encapsulada y ya me siento bien, sino que tiene que ver con el propósito de Dios. ¿Sabemos qué? Dice Romanos, mi texto predilecto, ¿no? Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando dice todas, es todas. Lo bueno, lo malo, todo. Lo que me gusta, lo que no me gusta, todo. Los desiertos, todo. ¿Sí? Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Conforme a qué? Al propósito que hemos sido llamados. Por lo tanto, ¿sí?, las vivencias que tenemos, la experiencia que tenemos bajo la gracia de Dios nos va a ayudar bien, no de cualquier manera, según el propósito que el Señor nos ha llamado como iglesia y en forma personal. Por eso es fundamental crecer en ese amor del Señor, porque Él no lo va a hacer por vos. Va a disponer todo, pero vos sos el que tomás la decisión en cada cosa de tu vida. Y lo nuevo del Señor siempre es maravilloso. Lo nuevo del Señor siempre es para mejor. Lo nuevo del Señor siempre viene con plenitud de vida. Dice Juan, capítulo 10, versículos 9 y 10. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. El ladrón, ¿sí?, el enemigo de Dios y de nosotros, ¿sí?, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios no quiere darnos una vida regular, así nomás, bueno, a ver cómo zafamos. Una vida en abundancia. Y no es solamente para el tiempo postrero. No lo dice en ningún lado en el texto. Él quiere una vida abundante desde el momento que vos lo conocés a Él. Y por eso que este proceso de sanidad, este proceso que hace el Señor muchas veces en nuestra vida, es para que podamos empezar a disfrutar parte de esa vida abundante que va a tener su plenitud cuando estemos allí, delante de la gloria del Señor. Que va a tener su plenitud cuando Él venga a rescatar a su pueblo. Permítame un par de cositas más. ¿Sí? Más allá del proceso, paciencia, despojarnos y descubrir lo nuevo. Ahora sí, en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, dice: recuerda el camino. Esta es en la versión Palabra de Dios para Todos. Es una especie de versión popular, digamos, ¿no? Dice: recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba
y saber lo que tú pensabas en tu corazón, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. Es muy interesante la palabra del Señor, ¿no? Tiene tantas cosas que nos revela. Uno lee textos bíblicos y lo vuelve a leer, y hoy te dice una cosa y el Señor otro día te revela otra cosa diferente, y otro día te revela el mismo texto, otra cosa diferente. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que no es una palabra estática, que no es una palabra muerta, sino que es una palabra de vida cada vez que lo leemos en el Espíritu. Cada vez que la buscamos con un corazón dispuesto. Y acá lo que está diciendo, en la misma línea que leíamos lo de Éxodo, es que esos 40 años es para que ellos vieran lo que había en su corazón, para que Dios se dieran cuenta de lo que pensaban. Y para ver si iban a seguir el camino del Señor o no, los mandamientos de Dios. El texto sigue diciendo, se los narro rápidamente, ¿sí?, que en esa tierra habrá frutos y van a prosperar. Pero no creas que prosperas por tu fuerza. Recuerda siempre, dice el texto, quién te hace prosperar en todo. No creas que lo que viene de nuevo es mérito tuyo, sino es la gracia de Dios que tiene un propósito poderoso con tu vida y con la vida de la iglesia. Lo que está diciendo allí la palabra es: dejémonos de pensar cosas que no son, para pensar en lo que Dios tiene. Y para eso hay un camino. El camino es el camino de la humildad. Por eso la paciencia, el despojarnos y el ver lo nuevo que Dios tiene. Y en ese camino de humildad, ¿sí?, que el Señor nos propone, Él dijo: aprendan de mí que soy manso, de corazón humilde, ¿sí? Este camino que Él nos propone, que el mismo Jesús vivió, nos dice, nos abre a entender que era para que pudiéramos obedecerlo a Él. Obedecer no es meramente decir sí, 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 sí. Obedecer es discernir en amor. En la propuesta del Señor, el obedecer es un discernimiento en certeza de fe y en amor. Hago esto porque creo en vos y porque te amo y porque sé que nada de lo que viene de tu mano va a ser perjudicial para mí. Es la confianza amorosa lo que el Señor nos va llevando en el obedecer. Nuestros hijos, cuando son pequeños y van entendiendo la corrección que damos como padre, como madre, muchas veces lo hacen meramente porque decimos y porque hay una confianza en que no le vamos a estar haciendo nada voluntariamente contrario o que los dañara, contrario a ellos o que los dañara. Cuánto más nuestro Padre, que nos conoce y es perfecto, no va a hacer nada que dañe nuestra vida. Al contrario, lo que va a hacer siempre va a ser para bendición y vida plena. Y este fruto de este crecimiento y de esta sanidad provoca una madurez espiritual en el pueblo de Dios, provoca una madurez espiritual en nuestra vida. Y signos y señales de esa madurez son dos cosas: la aceptación y adaptarnos. Aceptar lo que el Señor nos está proponiendo. Aún en esa aceptación, saber que hay cosas que nosotros podemos cambiar por nuestra propia fuerza, capacidades e inteligencia que el Señor nos ha dado. Pero saber que hay cosas que son imposibles para nosotros cambiar, pero aceptamos que el Señor las cambie o no. Es la parte más difícil. Pero también en esta aceptación es saber que hay cosas que nosotros tenemos que hacer, porque el Señor nos ha dado habilidades, inteligencia, herramientas para poder hacer algunos cambios en nuestra vida o en el propósito que Él nos ha llamado. Pero hay otros cambios que no podemos hacer por nuestra propia fuerza y que dependemos de esto sobrenatural de Dios, que a veces sí, a veces no y a veces después. Y lo segundo, como esta madurez
espiritual es el tema de adaptarnos, que es la capacidad justamente para discernir lo otro. ¿Qué cosas poder cambiar por nosotros mismos? ¿Y qué cosas ponernos en la mano del Señor y dejar que Él sea soberano sobre esas cosas que nosotros no podemos cambiar? Allí nuestra vida empieza a tener un sentido de integridad y de coherencia en la aceptación y en la adaptación. Porque no está permanentemente chocándose internamente en nuestro interior, sino que confía y acepta la buena voluntad de Dios y se adapta a esta mano dócil de Dios que nos va guiando por los distintos lados, porque lo que Él busca para nosotros es la vida plena, la vida abundante. Algunas cosas más para compartir, pero creo que el Señor me dice basta. O yo me digo basta y lo sé. Porque lo más importante es lo que el Señor te dice a tu vida. Lo más importante es lo que el Espíritu está hablando a tu corazón y a tu mente. ¿Qué desierto tenés que atravesar? ¿Qué cosas tenés que despojar? ¿Qué nuevo tenés que tomar? ¿Qué cosas tenés que aceptar y qué cosas tenés que adaptarte? Sabiendo que en todo eso hay gracia amorosa de Jesús rodeándote, llenándote. Que en eso no estás solo y es la garantía mayor de nuestro Dios. Nos acompaña en todas. En todas. Pero que sobre todas las cosas, lo que Él quiere, que podamos vivir su propósito. Porque al vivir su propósito, lo que estamos haciendo es mostrar su gloria, es mostrar su reino, es mostrar a Jesucristo camino de salvación. Que el Señor bendiga esta palabra, que el Señor bendiga tu vida. Yo te pido que te pongas de pie para orar. Y vamos a buscar juntos una oración que sea de sanidad profunda a nuestra vida. Vamos a buscar juntos en el Espíritu que el Señor esté ministrando allí donde estamos. Aquello que todavía no has dejado de entrar al Espíritu de Dios. Y si lo has dejado de entrar, le has dicho, no, todavía con esto no. Y que puedas darte en confianza a ese amor total de Dios. Que vos puedas decirle al Señor qué cosas necesitas despojarte y quieres entregársela hoy en esta mañana. Porque queremos ser vidas poderosas en Él. Vidas llenas de la presencia de Jesús, de la unción de su Espíritu. Queremos ser una iglesia que sea testimonio de su sanidad profunda. Esa sanidad que nos libra del pecado en la salvación de Jesucristo, pero que también restaura profundamente todo nuestro ser para mostrarnos su propósito eterno. Padre Santo, en el nombre de Jesús queremos orar, Señor. Abrimos nuestra vida a tu Espíritu Santo. Abrimos, Señor, nuestra mente para que vos vayas a esos lugares que nadie conoce, pero sí tú, Señor. Queremos despejar, Señor, borrar, quitar aquellas cosas que nos mantienen esclavizados, llenos de temor y culpa de nuestra vida. No queremos estar limitados por esas cosas, sino queremos ampliar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra mente en la mente de Jesús. Queremos ampliar nuestra mente, Señor, en ese amor que todo lo puede, que todo lo da. Y entregar una vez más nuestro corazón para que aquellas heridas que han dejado huellas allí sean restauradas, Señor, por tu mano poderosa. Y queden, aún cuando queden esas marcas, queden sanadas por ti con belleza, queden sanadas por ti, Señor, con propósito.
Señor, te rogamos, Señor, en esta hora, que esas cosas que nos han machacado por siempre y por años, en medio de nuestra historia, en medio de nuestras experiencias, no sea lo que domine nuestras decisiones, ni nuestra palabra, ni nuestra mente, ni nuestro corazón, sino que hoy podamos despojarnos de eso. Que tu Espíritu Santo nos ayude a quitarnos de eso, Señor. Queremos entregarlo, Señor. Queremos entregarlo a ti. Rogándote, amado Dios, que allí, Señor, veamos tu mano de gracia, abriéndonos a lo nuevo que vos tenés, para poder vivir todo lo bueno que vos tenés para cada uno de nosotros. Y como iglesia, Señor, poder ser una iglesia potente en tu nombre, no conforme a los valores sociales y estándares de éxito que tiene el mundo, sino conforme a tu corazón, que podamos ser una iglesia potente, que pueda llegar a la vida de muchas personas, para acercarlos a tu casa, para acercarlos a tus pies, Señor, y puedan reconocerte. Oramos por aquellas personas, Señor, que tenemos en nuestro corazón y anhelamos que puedan conocerte de una manera total y profunda, que puedan entregar sus vidas a ti, Señor. Gracias, Señor. Y aun cuando tengamos que rodear un camino largo en el desierto, sabemos que tú estás con nosotros, que hay una comunidad que nos anima y nos acompaña, pero que sobre todas las cosas tu Espíritu nos ayuda en medio de los distintos momentos. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.